Muy buenas tardes y qué bueno recibirlos de nuevo en este que es nuestro segundo programa versión 2018. El Inversor se llama. Lo hago con el amigo Santiago Bulat. Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Bien? Placer de recibirte de nuevo aquí. Vamos a hacer un programa, la verdad que muy interesante, uno de los temas que quizás no tocamos. Déjame aclarar que me lo dijiste todos los programas. ¿Sí? Bueno, es verdad. Pero este particularmente no lo habíamos hecho antes, con lo cual puede ser para bastante nosotros. Desafío distinto para nosotros. Exactamente. Pensar juntos y ejecutar juntos es el lema del programa. Y tiene que ver, vamos a meternos en un lugar, en un sendero que es la salud pública. Uno de los temas que en los últimos días, en el último mes, ha dado muchísimo que hablar en la Argentina particularmente sobre, hemos visto en temas de medicamentos, sobre cómo hay sobreprecios en Argentina y cómo internacionalmente somos un país que está caro respecto a los medicamentos. ¿Cuánto gastan las entidades públicas finalmente en medicamentos? ¿Cuánto es ese gasto que termina siendo un montón y que encima tienen un nivel de mercado muy grande en el total de consumo que hay de esos medicamentos, con lo cual hacen que sean un consumidor muy importante y obviamente eso lleva a que tengan un poder de manejo dentro de los precios y obviamente se vean muy tocados por lo que suceda de ahí en adelante con los precios. Hablaremos de temas de salud pública, de cómo se está manejando hoy en la Argentina y hablaremos de también banco de sangre, uno de los temas que la verdad no estaba enterado para nada. Estuve hablando y poniéndome al día con la invitada antes de entrar porque realmente es un tema que se desconoce y que en la Argentina tiene que empezar a preocupar más. En los últimos años se cerraron muchísimos y es algo que se empezó a concentrar, pero finalmente no sabemos si dio los resultados que uno hubiera esperado. Así que quédense porque la verdad que mucho para dar. Sin duda, y te lo tomo también, estoy haciendo el research sobre la invitada y a mí en lo personal y espero que ustedes también, me impactó un poco lo que hace y me llamó a la reflexión. El primer punto es una crítica constructiva de mi área, licenciatura en Administración, a tu área ya economista, en este caso, que es, todos medimos la pobreza de acuerdo al nivel de ingresos de la gente. Y es un error, porque la pobreza también se manifiesta del acceso que tiene a la salud pública, a la infraestructura, porque muchas veces alguien con quizás ingresos mayores que en el resto de Latinoamérica o que en otros países, si lo mido nominalmente, pero la verdad es que no tenemos acceso a las cosas básicas. Ojo que medimos las dos cosas, pobreza nominal y estructural también. Pero bueno, está bien, ahí está tu defensa corporativa, claro, te lo tomo. Y el segundo punto, llamándose este programa del inversor, tratando de encontrar un paralelismo entre lo que es finalmente la economía y el caso que propone Santiago hoy, la salud pública. Déjeme encontrar este paralelismo, repito. En primer lugar, esto de que todos y muchos de nosotros, cuando hablamos de política y hablamos de economía, todavía esperamos al Mesías. Este accionar que tenemos muy propio los argentinos. Decir, no, culpa del presidente, o con este presidente nos vamos a salvar, no, pero votamos a tal y listo. O necesitamos un superministro y viene este ministro y listo, resolvimos todo. O si Messi no gana con la selección, fracasó y es toda la responsabilidad en una persona. El sindicato, si no está tal persona, no sirve, y el fútbol, si no está Grondona, ya no sirve, y tal. Todo en forma de esperando al número uno, y que el número uno es Dios y nos va a salvar a todos nosotros. Y creo que el mundo cambió, y nos tenemos que dar cuenta de eso. Lo tocamos varias veces en este programa, y perdón por ser reiterativo, que finalmente pertenecemos a una era donde la economía es colaborativa. Y pongo de ejemplo, mi sobrino entró a trabajar en Facebook. Mira, en California, de México lo llevaron a California. Lo primero que me dijo es, ¿sabes lo que me sorprendió? Tiene tu edad. No tengo jefe. ¿Cómo no tenés jefe? No, trabajamos en un equipo. ¿Y sabes qué más me desmayó? Mark estaba a 3 escritorios ahí y trabajaba a la par nuestra. Y comíamos juntos y estábamos juntos. ¿Por qué? Porque ellos lo que valoran es que podemos hacer juntos. Cuando vos mirás las empresas más grandes del mundo hoy, a saber, Apple la número 1, Google la número 2 en capitalización bursátil, Amazon la número 3, Facebook la número 5. En realidad el valor agregado lo terminan dando todos los suscriptores. Ellos por sí mismos no se nutren. Exacto. O sea, Twitter se informa con las cosas que vos ponés, Facebook con las fotos que vos subís, Google con los buscadores. Bueno, cada una de estas compañías, perdón por nombrarlas, depende de la integración colaborativa de todos. Y acá es donde vamos a presentar a nuestra invitada, Silvina Cooperman. Y en este caso hace lo mismo, pero mucho más importante que una empresa, que es lo que corre por nuestras venas, en este caso. Como la sangre es un motivo de unión y de supervivencia a mediano y largo plazo. Si pueden, miren su charla TED. Va a ser mucho mejor resumen de lo que yo
Santiago en este caso podamos hacer, porque finalmente llama a la conciencia de lo importante que es ser colaborativos, no por el otro, sino por nuestra sociedad y por nosotros mismos. Pero me parece que ya estoy hablando demasiado, Santi, y ustedes también se pueden comunicar con nosotros. A mí no me sale de corrido, a él sí, así que ¿cómo se comunican con nosotros? Primero voy a presentar al emprendedor, si no te molesta, si no te sí, aflige. Es verdad, está invadiendo tu territorio. Cristian Nordhoff está con nosotros, él trae un proyecto espectacular, es ingeniero y además doctor también de la Universidad de San Martín, y nos viene a presentar Solar Mate, que es un proyecto en el cual, bueno, nos va a contar más adelante, ¿no? Pero el termo se puede calentar directamente con energía solar, algo que, otro de los temas que tenemos que ver este año es la energía. Me compré ese que dura todo el día, ya no va a hacer falta. Ir a un lugar con sol, ya está. Exactamente. Ahora me lo venís a decir. Y bueno, no, ahora le estamos dando proyección. No, para adelante un proyecto, la verdad que tiene, bueno, que viene hace bastante la idea, empezó hace bastante y de a poco fue creciendo muchísimo. Así que tenemos para contarnos, que él nos cuente en un ratito de qué se trata este proyecto y qué perspectivas tiene de acá adelante también, por ejemplo, como gente como Sucho, que se acaba de enterar y de repente ya lo quiere adquirir. Así que no se pueden perder este programa y ahora sí, obligado por mi jefe, le voy a dar las redes para que puedan comunicarse con nosotros. Nos encuentran en Twitter y en Facebook como Equipo Bulat, en Instagram también como Equipo Bulat. Pueden volver a ver todos nuestros programas en YouTube, allí estamos como El Inversor Oficial. Pueden también leernos en www.elpuntodeequilibrio.com y si tienen alguna consulta, también equipo.bulat@gmail.com. Estaremos contestando ahí desde la radio también o vía mail. Y este es nuestro espíritu, Equipo Bulat, trabajar en equipo, y forman parte del equipo ustedes, o sea que todas sus consultas nos van a ir orientando, nos van a ir corrigiendo, así que muchísimas gracias por participar de esa manera en este programa. Nosotros ahora, en lo que tardemos con Santiago de ir a sentarnos en esa mesa, empezamos con nuestra primera invitada. Bueno, Silvina, muchísimas gracias por estar acá con nosotros antes que nada. Quería antes de empezar la nota y hablar más y entrar en profundidad, primero entender bien qué es un banco de sangre y que se entienda también el otro lado. Y además yo contaba uno de los factores, que de hecho me lo transmitiste vos hace un ratito, que es que han desaparecido bastante en el último tiempo y algo se ha centralizado. ¿Nos explicás esas dos cositas? Bien, perfecto. Bueno, todos los hospitales, todas las instituciones privadas que atienden pacientes necesitan sangre. La sangre se necesita todo el tiempo para que las personas puedan operarse, trasplantarse, pasar enfermedades crónicas como enfermedades hematológicas, como el cáncer. Para que haya sangre y estas personas puedan sobrevivir tiene que haber donantes, porque hasta ahora no existe la sangre artificial. Si no hay un ser humano que dona, no hay otro que pueda o salvarse o sobrevivir. Entonces el gran sustrato del banco de sangre son los donantes, son seres humanos con voluntad de hacer algo por otro, que vienen al banco, donan sangre. Una vez que donan sangre, nosotros esa sangre, que es una bolsa, digamos, de sangre entera, la procesamos, la dividimos en distintas células según lo que necesite el paciente. Glóbulos rojos, plaquetas, plasma. ¿Tienen una sola utilización, digamos? Tienen muchas utilizaciones. Por ejemplo, los glóbulos rojos son para pacientes que pierden masivamente sangre, por ejemplo, politraumatismos o cirugías complejas, o que están anémicos. Las plaquetas las usamos en pacientes que, digamos, tienen problemas en su coagulación o se trasplantan de médula ósea cuando su médula, que es la fábrica de las células de la sangre, no produce estas células. Y el plasma también para sangrados, para reponer factores de la coagulación. Algo interesante que tiene el plasma es que también se usa para producir medicamentos. Argentina tiene una de las dos únicas plantas de hemoderivados de Latinoamérica. O sea, el plasma que el banco de sangre no usa, que el hospital no usa, lo manda a la planta de hemoderivados, que es una planta pública, nacional, que queda en la Universidad Nacional de Córdoba. Hay solamente 2 plantas de plasma en Latinoamérica. Esta planta sirve para hacer inmunoglobulinas, que eso es un tipo de remedio, vacunas y albúminas.
Hay uno en Argentina y otro en Brasil. Y Argentina recibe plasma, por ejemplo, de Chile, de Paraguay, para producir estos remedios. Esa es una ventaja estratégica muy grande que tiene nuestro país, porque en otros países de Latinoamérica el plasma que no se transfunde se tira a la basura. Eso es buenísimo. Entonces el donante que viene a donar no solamente ayuda al paciente que está en el hospital, sino ayuda a producir medicamentos. Uno de los puntos que mencionabas recién en la respuesta es esta necesidad de generar un banco como un depositario para después distribuir. Y lo contabas en el video que mencionaba, la importancia de hacer eso y no acudir a los familiares o a la gente que está estresada precisamente en ese momento, que es lo que yo estaba acostumbrado. Te tienen que operar, fíjate si conseguís vos 2 donantes, 3 donantes o tu red de contactos. Los pacientes pasan por una situación muy crítica que es estar preocupados y dolidos por la enfermedad de un familiar, de un vecino, de un amigo. A esto nosotros no le podemos sumar esta presión de tráeme 5 donantes si te vas a hacer un trasplante de hígado, tráeme 10 donantes si te vas a operar tal cosa. Entonces en el Hospital Garrahan, desde el año 2011, tenemos un programa de donantes 100% voluntarios. No le volvimos a pedir ningún donante a ningún paciente y salimos a buscarlo a la comunidad. Vamos a las universidades, a las empresas, a los municipios, atendemos a los donantes y nos llevamos la sangre para transfundir a nuestros pacientes. Nosotros pudimos derribar este mito de que la gente no es solidaria. Viste que uno dice, bueno, no, porque la gente no dona, hasta que no le pasa algo, no se pone las pilas. Y la verdad que no es así. Nosotros demostramos que cuando hacemos accesible el acto de donar, la gente dona sin necesidad de tener que ir al hospital. Esto nos trajo 2 ventajas. Una, y como vos decís, la básica es sacarle la presión a ese paciente que tenga que traer sus donantes. Piensen que el Hospital Garrahan es un hospital nacional y de referencia, con lo cual vienen pacientes de toda la Argentina. Una mamá que viene de Mendoza o de Tucumán, acá no tiene red, no conoce a nadie, no tiene quien la ayude, con lo cual la estábamos poniendo en una situación, digamos, angustiante y para la cual tampoco tiene herramientas. Entonces, sacarle la presión al paciente fue fundamental. Y lo otro que logramos es que la sangre sea más segura, porque cuando un donante se siente presionado para donar, nosotros a todos los donantes le hacemos preguntas para ver si está expuesto a algún factor de riesgo que haga que tenga más probabilidad de tener infecciones que se transmitan por la sangre. Y si un donante está muy presionado, quizá no se siente cómodo de decirnos algún factor de riesgo. Y entonces esa sangre se dona. Cuando nosotros la analizamos podemos no encontrar esa infección en la sangre con el riesgo de que un paciente se infecte. Cuando empezamos con este programa de donación voluntaria teníamos 7% de infecciones en los donantes. Después, cuando pasó el tiempo, 5% y ahora tenemos 0.5%. Nuestra seguridad en la sangre creció un montón. Entonces no hay duda que este es el mejor modelo para sostener un banco de sangre. Lo tomo y lo relaciono con la economía de nuevo, perdón, acá meto algo de ideología, cómo es mucho más fácil en la vida cuando es voluntario y no cuando te imponen las cosas. Totalmente. Déjame repreguntarte algo de lo que decías. Le facilitamos al donante. ¿Qué es más fácil el trámite para un donante hoy cuando lo haces más accesible y no sea una burocracia? Esa pregunta es muy buena porque en realidad ninguno de nosotros, si tiene un problema, quiere ir a un hospital o una clínica. Nadie se levanta un día y dice, bueno, yo hoy me voy al Garrahan o me voy al Fernández. Hay una barrera que tienen los hospitales que es, si vos no te sentís enfermo, no querés ir a un hospital. Cuando sacamos el banco de sangre a la comunidad, donan. Cuando salen los chicos, cuando salen del aula, en el recreo, donan sangre y vuelven al aula, en una oficina, después de mandar un mail, o sea, donan en un lugar que conocen, con la gente que conocen, y lo que nos cuentan los donantes es que se sienten muy bien, porque no tienen que moverse al hospital, no tienen que ni manejar o viajar en transporte público, trasladarse al hospital, lo hacen desde su lugar de trabajo donde estudian y luego digamos, esto va a hacerle un bien a una persona, con lo cual se sienten muy felices. Yo creo que nos pasa a todos, de repente quizá a veces tenemos ropa en desuso o libros en desuso y lo que nos da más fiaca es llevarlos a un lugar. Si nos vienen y nos tocan el timbre, uno enseguida
Bueno, de hecho hay un montón de fundaciones que están con esa política de lo pasamos a buscar. Ir a buscarlo. Exacto. Así que bueno, eso fue muy bueno. Me robaste una pregunta del anterior que te había hecho, que era la centralización de los bancos de sangre. No hay duda, y ustedes lo saben mejor que yo, que trabajando a mayor escala se mejora la costo-efectividad de todos los procesos. Y nosotros en el año 2004 teníamos 700 bancos de sangre. Atendían poquitos donantes, procesaban poquita sangre, descartaban un montón, y esto, digamos, tiene un costo importante. Desde ese año hasta ahora bajaron en un 50% los bancos de sangre y se hicieron centros regionales, así, centros que reciben muchos donantes, procesan a más escala y descartan menos. Sin embargo, todavía no llegamos al estado ideal que uno espera para la salud pública en relación a la sangre. Aún se descarta un montón. Hay provincias, digamos, el rango de descarte, tanto sea porque los donantes tienen infecciones o porque no, digamos, porque hay errores en el proceso, es de 4 a 20% de todos los donantes que donan. Y eso es mucho todavía. Si nosotros nos comparamos con otros países desarrollados y hacemos como un benchmarking, lo que se descarta es un 5%. Claro. Entonces todavía estamos trabajando sin el estándar que esperamos. ¿Y cómo podríamos ir hacia? ¿Cómo podríamos ir? ¿Qué podemos copiar de otros países? Sí, bueno, para tener donantes voluntarios hay que invertir. No es lo mismo estar esperando a los donantes sentada en un escritorio que pase el que sigue, que ir a buscarlos y armar todo el sistema para que el hospital se movilice y vaya a atender a los donantes. Se calcula más o menos que un 30% del costo de la sangre, ¿sí?, es la promoción de la donación. Es esto de ir a buscar al donante donde el donante está. Y eso en algunas provincias todavía falta. Digamos, ustedes saben que el sistema de salud en un país federal tiene los aportes nacionales, pero después cada provincia maneja su presupuesto. Y la verdad que no es un tema que está en este momento en la agenda, la sangre. Si bien no tiene, digamos, un impacto como uno podría decir, bueno, qué sé yo, vacunas, mortalidad materna. Sin embargo, cuando uno evalúa caso por caso, sin sangre no se puede sobrevivir. ¿Te puedo separar un poquito? Después cualquier cosa sí. te dejo el duro trabajo de volver al tema. Déjame hablar con Silvina, emprendedora. Te tomé como emprendedora el hecho de decidir, porque uno siempre piensa en emprendedor, como buen caso es, quiero realizar, tengo este objetivo, voy a producir tal cosa. Pero vos soñabas siempre de chica, decías, ser directora o trabajar en el Garrahan. Y finalmente fue como que te lo pusiste y desde ese programa, desde ese momento nosotros como programa también te vemos como emprendedora. ¿Nos contás tu experiencia para trasladar? Sí. Bueno, yo soy pediatra, hice mi residencia en el Hospital Posadas y bueno, como toda pediatra o como muchos de nosotros, para nosotros el Garrahan es como la meca, ¿no? El lugar a donde queremos llegar. Y bueno, un día cuando terminé mi residencia, me fui al Hospital Garrahan y vi un cartel que decía beca de formación en hemoterapia. Yo no sabía muy bien de qué se trataba, no sabía que se hacía adentro de un banco de sangre, si bien utilizaba la sangre como usuaria cuando se le indicaba a los pacientes. Y bueno, y cuando entré, la verdad que descubrí todo un mundo en el cual poder trabajar y poner, digamos, al servicio de los pacientes mi pasión. Siempre tuve la expectativa de estar un poco mejor que el día anterior en relación a la mejora de los procesos y de los servicios y de los productos que brindamos. Y como vos decías en el inicio, obviamente es un trabajo en equipo. Todavía el hospital se maneja bastante con el modelo, digamos, no es Facebook, se maneja mucho con el modelo jerárquico, pero en el hospital, en el servicio intentamos que esto sea realmente un trabajo colaborativo. Sería imposible si no lo hacemos, porque nuestros brazos operativos están en la comunidad y son donantes voluntarios que aportan al Garrahan. En este camino de tantos años en el hospital, bueno, después yo entré y más o menos 9 años después concursé la jefatura y finalmente fui la jefa del banco de sangre y la jefa del banco de cordón umbilical.
En el camino pudimos acreditar unas normas internacionales que son como las ISO, pero aplicadas a banco de sangre, lo que nos permite decir que trabajamos igual que los bancos que están acreditados por esta norma, que es tan exigente, de otras partes del mundo. Y somos el único en Argentina y en Latinoamérica. ¿Y es lo que soñaba hacer? O sea, el accionar después, lo que te pasó, lo que fue mucho más dificultoso de lo que pensabas, ¿Argentina es complicada o al revés? ¿Te encontraste con más satisfacciones que...? Me encontré con más satisfacciones. Claro que estoy en un ámbito, porque el Hospital Garrahan es como un nicho muy particular dentro de la salud pública. A ver, voy a decir algo. Es un baluarte para todo el país y no lo vamos a dejar caer, digamos, es el hospital de todos. Y la política sanitaria apunta a que el Garrahan nunca caiga, porque además sostiene casi invisiblemente a un montón de instituciones que copian modelo o que le damos soporte. Entonces, estar en el hospital me permitió estar en un ambiente, digamos, innovador, donde no hay techo. Y eso es buenísimo. Me interesa, Silvina, conocer un poco más de células madres, si hay un negocio detrás de lo que es células madres. ¿Nos puedes ampliar un poco ahí? Bueno, el banco de sangre de cordón del hospital tiene guardadas lo que llamamos células madre, pero unas células madre muy particular que se llaman células progenitoras hematopoyéticas, que son las células que le dan origen a todas las células de la sangre, ¿sí? Este banco de cordón se inauguró en el año 96, ¿sí? ¿Quiénes donaban? Donaban las madres que tenían un bebé, pero antes habían tenido un hijo que necesitaba un trasplante de médula ósea, ¿sí? Porque estas células progenitoras hematopoyéticas sirven para trasplante de médula ósea. Entonces, criopreservábamos esas células, las guardábamos, las preservábamos a muy bajita temperatura, y cuando el primer hijo o el hijo anterior necesitaba un trasplante, era el momento de tener el trasplante, nosotros sabemos que entre los hermanos hay un 25% de probabilidad de ser compatible con otro. Y es por eso que lo guardábamos, porque un paciente que necesita un trasplante de médula, lo primero que hace es buscar en la familia. Como hay un 25% de probabilidad, ¿para qué vamos a someter a los hermanos a extraerle la médula cuando crecieran si podíamos tener esas células guardadas? Bien. En el año 2005 abrimos el banco al banco público. Todas las mamás que quieren y que tienen sus partos en las maternidades con convenio, en el momento del parto sacamos las células de cordón y las criopreservamos. Y cualquier paciente de Argentina o del mundo que requiera un trasplante de médula ósea y sea compatible con estas células que tiene guardadas, que tenemos guardadas en el Garrahan, se liberan y se trasplantan. Esas son las células madre que guardamos en el Garrahan. Ahora, hay mucha investigación al respecto y estas células tienen una potencialidad enorme. Ahora sabemos que sirven para trasplante de médula ósea. El año pasado, la Comunidad Europea aprobó el uso de estas células para lesiones de quemaduras en la córnea. Y cada vez que pasa el tiempo, la investigación científica avanza y estas células tienen un nuevo uso. Okay. Lo que hay que tener mucho cuidado es cuando las ofrecen para otro uso que no es el que está aprobado. ¿Cómo sabemos las personas que si es un uso aprobado o no? Hay una comisión de terapias celulares que funciona en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y todo el tiempo recibimos consultas acerca de, me dijeron que puedo usar células madre para, no sé, lesiones de médula espinal, no médula ósea. Entonces nosotros, digamos, les aconsejamos si es bueno o no, en dónde hay que hacerlo, si es enmarcado en un protocolo de investigación. Okay. Entonces, mi advertencia es consultar siempre. Y pasa eso mucho, que se utiliza para otros usos que no son los aprobados. ¿Y es por la legalidad o es porque hace daño? Hace daño, está comprobado y hay publicaciones que cuando uno inserte una célula madre en otro órgano o en otra parte del cuerpo que no le corresponde, a veces se convierten en tumores. Entonces es muy importante cuando ustedes escuchan estas grandes colectas para ir a China o para ir a Puerto Rico, para un trasplante de células madre, para lesiones medulares, por ejemplo, las personas que tienen accidentes con secciones medulares, hay que tener mucho cuidado y siempre hay que consultar. Llegó el momento de una pregunta tonta.
Lo dijiste ahí al pasar y me quedó dando vueltas. Por ahora no hay sangre artificial. ¿Fue por ahora? ¿Fue porque algún día sí? ¿O? Yo creo que algún día sí. También hay mucha investigación al respecto. El problema es que todavía no puede sintetizarse o producirse a la escala que nosotros la necesitamos. Nosotros tenemos millones y millones de glóbulos rojos y aún no hay ningún transportador de oxígeno, que como los glóbulos rojos transportan oxígeno, sí, que se pudo fabricar a esta escala que la necesitamos, pero esto avanza rápido. Y cuando eso suceda nos dedicaremos a otra cosa. Hablando quizás más ampliamente y saliendo un poco de la especificidad de la sangre, me interesa saber un poco más del sistema de salud pública en Argentina. ¿Qué deudas tiene hoy con la Argentina? ¿Qué es lo que ha ido mermando, qué ha ido cayendo y en dónde se debería poner el ojo para que la inversión sea mayor y que los servicios puedan ser mayores? Sí, no hay duda que hay que poner el ojo en prevención. Bien. Cuando ustedes saben, bueno, muchos más de indicadores de pobreza que yo, pero la pobreza está muy relacionada con la desnutrición, con la anemia y también con el impacto cognitivo que van teniendo los chicos que no acceden a un sistema de salud que los contiene, que los abriga y sobre todo a acompañar a las mamás en los primeros años de los nenes, que son fundamentales para su crecimiento y desarrollo. Entonces, si yo tuviera en mis manos la posibilidad de implementar políticas públicas, creo que redireccionaría fondos a la prevención en la primera infancia, no hay duda. ¿Y cuán lejos estamos de eso? Porque una cosa es, el programa de hoy se llama Pensemos Juntos, pero ejecutemos juntos. A veces pensamos un montón y tardamos mucho en ejecutar. No lo sé en números. No lo sé en números, pero no hay duda que descentralizando, ¿sí? Se accede mejor a la población. El problema, por ejemplo, hablo por mi hospital, que tiene el Garrahan, que se sobredemanda porque atiende niños con patologías que podemos llamar banales hasta trasplantes cardíacos. Claro. Entonces, esa es una utilización no apropiada de un recurso muy complejo. Hablo desde el hospital. Si uno descentraliza y fortalece, por ejemplo, en el hospital, y quizá algún día pueden invitar a la gente para que hable de esto, hay un emprendimiento muy grande de telemedicina. Con eso, los médicos especialistas atendemos a distancia. Entonces, un médico, por ejemplo, de la terapia intensiva del Hospital Garrahan, está mirando a un paciente internado en una terapia intensiva de un hospital de Santiago del Estero. Esto hace que ese paciente no tenga que venir al hospital, con lo que implica el desarraigo, el costo del traslado y además la sobredemanda del Garrahan. Entonces yo creo que todas estas cuestiones de descentralización ayudarían muchísimo a mejorar la salud. Nos quedan 10 segundos. ¿Algo que no te preguntamos que quieras decir que el televidente tenga que saber? Creo que me preguntaron todo, pero yo los invito a donar sangre. La verdad que son 40 minutos de la vida de uno. Se puede donar, los varones pueden donar hasta 3 veces por año y las mujeres 2 veces por año. Casi todos podemos donar si nos sentimos bien. Si ustedes me preguntan cuántos donantes por año se necesita en Argentina, 1.200.000 donantes. Y si vemos, no es nada en relación a la población elegible para donar, ¿no? Que son los mayores de 18 y los menores de 65. En todo ese espectro las personas sanas podemos donar. No debería haber demanda insatisfecha de sangre en Argentina. Clarísimo. Te invitamos a quedarte en el programa porque vas a ver y vamos a aprender nuevas maneras de calentar el termo en este caso. Gracias. Exactamente. Vamos a estar un ratito con nuestro emprendedor, pero antes un nuevo segmento del inversor que se llama AgroTips. Véanlo.
Muchas gracias. Comenzamos AgroTips en El Inversor, hablando del fuerte impacto que ha tenido la sequía en la actividad productiva de nuestro país por efecto del fenómeno climático La Niña. Esto ha impactado de manera significativa en la cosecha gruesa, tanto en soja como en maíz. Y esto ha impactado económicamente no solo en el productor, que ha visto mermado su negocio, sino también en los cientos de pueblos del interior productivo que han visto perjudicada su economía. ¿Por qué? Porque el productor todo lo que gana lo reinvierte en su propio negocio y en su localidad en el interior del país. Y esto derrama, claro, en recursos económicos para el comercio y para muchos sectores o actividades económicas que viven, que necesitan del sector agropecuario para subsistir. Las pérdidas económicas son muy significativas según los especialistas y esto, claro, ha afectado a la economía argentina a través de las exportaciones y el menor ingreso de divisas para nuestro país. Pero el productor ve que la situación es muy complicada porque tiene que volver a enfrentar una campaña muy delicada, muy difícil, teniendo en cuenta este impacto que ha tenido con respecto a la sequía. Para que quede claro, el efecto que ha tenido esta situación de seca en el campo argentino no solo afecta al productor, sino que afecta a las economías de cientos de pueblos del interior productivo que viven, que necesitan del sector agropecuario para poder subsistir. Hacemos una breve pausa, enseguida volvemos con El Inversor. Somos San Miguel, una empresa argentina multinacional, líder en la industria de los cítricos. Somos experiencia e innovación. En Argentina, Uruguay, Perú y Sudáfrica, elaboramos productos de primera calidad, trabajando en armonía con el medio ambiente y con nuestra comunidad. Imaginemos este escenario. Sos dueño de una casa pero querés mudarte a otra más grande. Salís a ver casas y ves una que te vuelve loco, loco, loco. Esta casa me vuelve loco, loco, loco. Pero hay un detalle. Hasta ahora no podías comprarla sin primero vender la tuya. Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, lanza un crédito para que no te ganen de mano con esa casa que te gustó y la compres, a pesar de que todavía no vendiste la tuya. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Desarrollar una de las claves del día y en este caso vamos a insistir con la educación salarial y lo voy a diferenciar de esta manera. El salario nos moviliza, hace que hagamos cosas. Si el jefe te pide algo es probable que lo hagas, pero no te motiva, no te apasiona. Lo que te apasiona es otra cosa. Y para utilizar esto voy a usar un ejemplo de un economista israelí que se llama Dan Ariely, sociólogo también. Lo invito a ver si lo pueden o lo pueden googlear porque me parece fenomenal la manera en que lo hace. ¿Qué hace él? Junta, le da un par de chicos, a muchos chicos, 15, 20 chicos, les da rastis. ¿Se acuerdan los que armamos, los que existe todavía, o legos que pueden armar y armar figuras? Y le decía a los chicos, por cada figura que me armen, le voy a pagar $100. Entonces los chicos armaban autitos, camioncitos, todo hermoso. ¿Qué hacía el profesor? Agarraba los camioncitos, los autitos, qué lindo, le daba los $100 y después, ¿saben qué? Delante de ellos los desarmaba y le daba de nuevo los rastis para que vuelvan a armar otra cosa. Los chicos veían que lo desarmaba y armaban otra cosa, pero ya no le podían tanto empeño, ya el cochecito no salía tan lindo, ni la casita salía tan linda, y lo entregaban.
El profesor le daba $100 de nuevo, lo desarmaba delante de ellos, otra vez le daba los rastis, y ¿saben qué? Al tercer proceso, cuarto proceso, los chicos juntaban 2 piezas, tomá, igual me pagan lo mismo, etcétera, y ya no tenían valor lo que estaban fabricando. Al lado, en otra aula, juntaba también a 15, 20 chicos y le pagaba la mitad del dinero, $50. Y cada cosa que los chicos armaban, lo ponía en una vitrina y lo exponía. Después los chicos se esmeraban cada vez más por hacer algo mejor. Y fíjense qué raro, estos ganaban 100 y no ponían ningún esmero, estos ganaban 50 y cada vez armaban algo más lindo. ¿Qué demostraba el profesor? Que el salario es muy importante, obviamente es muy importante, todos lo hacemos por eso, pero el reconocimiento también lo es y lo puede llegar a ser mucho más. No solo la gente trabaja por salario, sino por el incentivo de saber que si yo hago algo, a alguien le sirve lo que yo estoy haciendo. Cuando uno a veces habla del empleo público, de la burocracia, etcétera, no es que es distinto, es que vale la pena saber que si yo vengo o no vengo a trabajar, no da lo mismo para la empresa ni para el país y que lo que hago a alguien le sirve. Eso pasa en el mundo hoy, los incentivos para que crean en lo que yo hago. Muy linda historia, Claudio, y por eso tenemos que trabajar y seguimos en eso. Y, como siempre, nuestro segmento emprendedor, esta vez como Cristian, que nos viene a presentar Solarmate. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. A vos por invitarme. ¿Me amplias un poquito más de qué se trata? Y quiero saber también un poco de vos, porque, bueno, conté que eras ingeniero, que también eras doctor de la Universidad de San Martín, pero bueno, no te dedicaste solamente a esto. No me dediqué solamente a esto. Primero te voy a explicar cómo funciona esto. Muy bien. Y después vamos a hacer otro. Bueno, esto funciona, en primera instancia, uno carga el agua como si fuese un recipiente convencional. Es un termo, ¿no? No, es muchísimo más que un termo, Perfecto. porque un termo al sol solamente se enfría. Exacto. Y esto tiene la particularidad que te permite calentar el agua con energía del sol. Este es un desarrollo que comenzamos en el año 2006. ¿Cuánto entre un entra grupo, ahí? Medio litro más o menos. Medio litro más o menos. No es el único producto que pensamos sacar al mercado. Es el primero. Okay. Es la primera cristalización de todas esas cosas que fuimos abundando el año 2006 hasta el año 2016, que fue cuando se constituyó la empresa finalmente. ¿Todo eso fue el proceso de desarrollo del Todo producto? eso fue el proceso de desarrollo del producto. Wow. Te voy a decir por qué. Porque en 2006 empezó como una idea. Esto empezó como una idea. Hicimos unos prototipos, una caja de PVC, una lata de Speed, cosas así. Y medio que hasta el 2009 fue un hobby. Después en 2009 dijimos, bueno, queremos hacerlo. Ahí nos presentamos a Innovar, quedamos finalistas, conseguimos contacto con varias empresas, pero... Innovar es un... Innovar es el Concurso Nacional de Innovación. Bien. Quedamos finalistas varias veces con distintos modelos y después de eso dijimos, queríamos fabricarlo, entonces tenemos que conseguir básicamente gente que lo quiera fabricar o gente que nos dé plata. Claro, básicamente. Entonces fuimos a las grandes empresas, tuvimos ahí un idilio momentáneo y después no prosperó. Y después dijimos, bueno, tenemos que juntar la plata nosotros y empezamos a buscar líneas de financiamiento. Bien. Fondos propios, fondos de la CEPIME, hicimos un consorcio con la Universidad de San Martín y una empresa y conseguimos fondos para hacer las primeras 1000 unidades. Y bueno, todo esto fue, digamos, de una manera divertida, que bajo la idea, qué sé yo, pero claro, llega un momento cuando tenés las 1000 unidades y hiciste todo, decís, bueno, todo esto que viniste luchando de repente se hizo realidad y el sueño se convierte en pesadilla, porque es como que uno percibe el sueño de hacer algo, de repente tenés el producto y decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Ahora tengo que preocuparme por otras cosas, tengo que producirlo, tengo que venderlo, tengo que hacer marketing, tengo que buscar distribuidores, es como que de repente hace clic algo y pasa a otra etapa, ¿no? Contame, te hago un paréntesis ahí antes de seguir después, ¿cómo fue quizás lo más difícil que tiene un proyecto, que es empezar a venderlo y a comercializarlo? ¿Cómo fue variando? Fueron muchos años. Muchísimos. Muchos años. Sí, sí. ¿Cómo fue variando el primer boceto hasta el producto final que hoy lograron? Mirá, primero fue, tal como te digo... Sí, eso está bien. Un caño de PVC cortado con una lata de Speed. Dijimos, bueno, esto es así. Uno de los que son parte de Solarmate es el arquitecto Fabián Garreta, que tiene más la cabeza acerca del diseño de lo estético y esas cosas. Yo al ser ingeniero soy más cuadrado. Claro. Para mí el mundo ideal es un cuadrado, de todo 90 grados. Y
Y él empezó a hacerle diseño y dijo, che, podría ser así. Y yo dije, bueno, sí, podríamos hacer así, pero llegó un momento que andaba una eficiencia espectacular, pero en horrible el producto, básicamente. Claro, entonces había que meterle diseño industrial y ahí es donde todas las cosas empiezan a complicarse, porque una forma de repente que tiene que tener para que sea más ergonómica, para que sea más atractivo, qué sé yo, te requiere un montón de esfuerzo después de ingeniería para que eso llegue a la realidad con un costo razonable y un proceso de fabricación decente que te permita hacer la calidad cada vez que haces el producto. Así que participaron varios diseñadores industriales con distintas ideas. Después buscamos fondo, fuimos a la industria a buscar quién lo podía hacer y nos dimos cuenta, el primer encuentro que tuvimos con la industria es que la industria tiene una cierta escala, debajo de la cual vos no existís. Entonces, si vos no hablás de 5.000, 10.000, 100.000 piezas por mes, nadie te puede hacer trabajo. Claro, y los que te lo hacen te dicen, está bien, yo te lo hago, pero te cobro algo ridículamente caro. Claro. Para que te des una idea, cuando conseguimos los fondos para hacer los primeros moldes de inyección, que nunca habíamos hecho molde de inyección, el que menos nos cotizó 375.000 pesos, y otro, el que más nos cotizó por el mismo trabajo, nos cotizó 1.100.000 pesos. Pero hay una dispersión de precios. Una dispersión tremenda, por eso te digo. Entonces, es como que nadie está acostumbrado a hacerlo. Y dijimos, bueno, la verdad que nosotros tenemos 400.000 pesos para todo el proyecto. Imagínate que... Pero eso es porque es un producto que no están habituados, digamos, algo que no se los piden demasiado. Por eso y por la escala. Y por la escala también. Sí, si vos haces un pintotropio que no tiene nombre, cualquier cosa no tiene nombre, que no sabes qué hace, le decís, mirá, quiero hacer 10.000 unidades por mes, te dice, yo te hago el molde, vos comprame las 10.000 unidades, no me importa qué hace, no me importa si es la fusión en frío, no me importa si es la solución al cambio climático, yo te fabrico 10.000 unidades por mes. Entonces nosotros teníamos como ciertas exigencias de estética, de la pieza que se acople, que esto que lo otro, que no podía ser cualquiera que lo fabrique. Claro. Entonces ahí tuvimos un quiebre y dijimos, bueno, o nos quedamos ahí que nadie lo fabrica, o empezamos a hacerlo nosotros con todo lo que podemos hacerlo. Entonces, en vez de invertir esa plata en mandar a tercerizar los moldes afuera, compramos las máquinas nosotros, lo hicimos nosotros con todas las fallas iniciales, pero aprendimos el proceso y después hoy en día ya desarrollamos un know-how que lo transferimos a otras empresas que están en el mismo estado que estábamos nosotros en ese momento. Ok, bien, perfecto. ¿Y esas máquinas para hacerle demás, eso fue importado? ¿Fue algo que se producía acá? En ese momento compramos una máquina chica que se fabricaba acá en Loma de Zamora. Mirá. O sea, teníamos la opción de comprar máquinas más baratas, de China básicamente, y había otro emprendedor que la fabricaba en Loma de Zamora, y fuimos a ver la máquina de él y dijimos, bueno, la verdad que había que hacerle los otros ajustes, pero no era nada del otro mundo. Bien. Y se lo compramos a él al final, con su fondo de la CEPIME. ¿Y cuánto tardás en hacer una tirada fuerte, digamos? ¿Cuánto están produciendo ahora y cuánto hacen? Y mirá, de que nos convertimos en... O sea, hicimos una primera tirada de 1.000, que fue para hacer el proceso de producción y conseguir la primera inversión. ¿En cuánto tiempo? Y para hacer la primera tirada de 1.000 unidades fueron 10 años. Claro, en 10 años. Sí, y después de ahí, cuando nos convertimos en empresa, hicimos el intento de fabricar 400 unidades por mes. Ok. Pero la verdad que no pudimos por un tema de la escala de la industria. No pudimos. Entonces, ahora buscamos fondo de vuelta al Ministerio de Ciencia y Tecnología porque tenemos un problema de escala de que la industria no responde a las necesidades que vos tenés con la escala que uno pide. Bien. También hay ciertas tecnologías que no existen. Por ejemplo, el espejo que está acá, que está depositado en una pieza plástica, tenemos un solo proveedor. Ah, ok. Bien. O sea, estamos limitados por cuestiones de tecnología. Recién cuando hablabas de los ejemplos de los otros emprendimientos de Google, Apple y demás, dimos varias charlas. A nosotros los emprendedores siempre nos vienen metiendo ejemplos de Google, de Apple y todo. Y yo tengo como decirte, una contrapartida de todo eso, de decirte, bueno, si Steve Jobs hubiese hecho esto acá, sería un kiosquero. Claro. Si Bezos hubieran hecho por otro camino, porque están muy limitados por la tecnología que tienen y por la forma que tenemos del el mundo comercial de tecnología. Aparte, vos fíjate, tecnología, uno habla de Google, que es Internet, habla de Apple, que también sigue siendo un teléfono de Internet, está todo relacionado. Sí, seguro. Y hay miles de empresas que venden celulares. Computación, también había computación cuando empezó Apple, él cambió lo que cambió el diseño industrial, entonces hay un montón de cuestiones que se dieron allá por la idiosincrasia de Estados Unidos que acá es diferente. Es muy diferente, allá tiene una versión al riesgo, hay gente que está poniendo plata en tesis doctorales directamente. Exacto. Y acá no podemos hacer un crowdfunding
¿entendés? De una plata fuerte. Entonces, yo siempre digo, a mí me encantan los ejemplos de emprendimientos de high-tech de Estados Unidos, pero bajémoslo a la tierra lo que pasa acá. No estoy diciendo, no soy pesimista, pero digo, dame un ejemplo de lo que pasa acá. Acá tenés a Globant, que también es de servicios. Sí, exacto. InBab, que le vendió un reactor a Holanda. Tardó 24 años por tener un reactor, pero bueno, son grosos los tipos, pero digo que es otra realidad. Esas cosas uno lo ve como un hecho puntual. Se le vendió un reactor, son grosos los tipos, son capos. Ahora, ¿cuánto le llevó eso? Claro. 14 años. Entonces, hay un montón de cuestiones que perdemos la escala cuando hablamos de emprendimiento, y todo eso me lo choqué cuando... Bueno, lo chocamos todo el equipo cuando Solarmate se convirtió en empresa. Entonces, vos siempre... ¿Cuántos son en el equipo? Y somos 5. Somos 5, sí. Estoy yo, estoy Nico, está Nico que hace diseño, Juan que es especialista en polímeros, después está Rodrigo que es ingeniero mecánico, tenemos 2 estudiantes más, y bueno, y después tenemos inversores que pusieron plata en el proyecto, que lo conseguimos a través de una fundación que trabaja en la Universidad de San Martín, que se llama Funintec, que gracias a ellos conseguimos los inversionistas que pusieron el dinero para convertir a Solarmate en sociedad anónima. Contabas que hay solamente un proveedor. ¿Hay productos similares a digamos, que requieran la misma ingeniería? Obviamente quizás no tiene la funcionalidad de un termo, ya sé que es mucho más que un termo, pero digo, que lo usen para otras cosas, pero que necesiten los mismos instrumentos en este caso. Mirá, suena soberbio lo que te digo, pero hace 3 años no existían. No existían, No existían. Entonces, hay varias empresas en Estados Unidos y en China que tienen algunas cosas similares con unos modelos nuestros. La verdad que hoy somos 7.000 millones de personas en el mundo. Decir que alguien inventó algo es medio un poco ridículo, ¿viste? Porque exacto. A algunos se le ocurre en otra parte del mundo. Entonces, bueno, es imposible que a otro tipo en la otra parte del mundo se ocurra lo mismo que a vos en algún punto. Bien. Entonces, hay cosas similares y sí hay productos afuera que usan la tecnología que usa esto. Bien. Pero... es como decirte, hay más oferta tecnológica para fabricarlo. Hay uno de Estados Unidos, por ejemplo, parecido, que lo venden a $150. $150. Claro. Que no calienta en la misma cantidad de tiempo que calienta porque tiene otra óptica, tiene otras prestaciones. ¿En cuánto calienta Esto más o menos de 20 a 40 minutos tenés casi todas las opciones de clima y sol contempladas. Eso te iba a preguntar justamente. No es lo mismo que hagan 32 grados que hagan... No es lo mismo que tengas 0 grados que haga 30, no es lo mismo que le pongas hielo que le pongas agua tibia. Entonces tenés un abanico de opciones en el cual vas a dar más o menos tiempo en función de cómo lo uses. Tampoco es lo mismo que estés en la cima de la Aconcagua a que estés a nivel del mar. Pero aproximadamente el rango va de 20 entre 20 minutos a 60 minutos. ¿Y a quién está pensado? ¿A quién está dirigido? Mira, a la gente que hace actividades al aire libre. Okay. ¿Esto qué es? Gente que hace trekking, gente que le gusta ir de picnic, gente que le gusta estar al aire libre y disfrutar de la naturaleza. Básicamente el nativo del aire libre. Porque alguien no iría, un consumidor, te lo pongo para. Sí. Un consumidor que dice, me llevo un termo que dura 12 horas, no lo sé. Sí. No, me tiro porque no lo sé. Pero me mantiene 12 horas. ¿Por qué no usaría eso y elegiría tu producto? Porque un termo convencional al sol solamente se enfría. Y esto te permite calentar el agua. Y esto, claro, al inverso. Es otra cosa. Es otra cosa. No es un termo. Claro, no es un termo. O sea, no es un termo. Sí, sacate, o sea, borrar la forma es un calentador solar. Okay. Vos acá podés calentar agua, leche, sopa. Claro, es más, tenemos un videito en Facebook que hacemos puré chef con salchichas. No. Sí, está en el Facebook. Hacemos zanahoria hervida con papa hervida, hicimos fideos. Facebook Solarmate, ya que... Facebook y Solarmate, sí, Solarmate. Y ahí cocinamos, están ahí cocinando con esto, está bien. Está pensado para que vos lo uses volcando para hacer una infusión. ¿Y si qué temperatura puede alcanzar? Hierve el agua. Hierve el agua. Okay. Hierve el agua. El puré chef no se hace si el agua no está hirviendo. Y vamos a poner un ejemplo. Puré instantáneo, perdón. Solamente calienta cuando está abierto, digamos, a disposición para abrirlo. Sí. O sea, si yo quiero mate a 80 grados, por ejemplo, lo cierro y ahí empiezo a hacer. Sí. Vos lo abrís hasta cuando querés y bueno, entonces, en base a experiencia que tuvimos con la gente, ahora queremos incorporar un tapón que mida la temperatura. Ah, mirá. Estamos pasando un modelo de más capacidad, pero ese modelo de más capacidad ya va a ser directamente cocina. Es una cocina que permite calentar el agua y cocinar también. Entonces, tengo una cazuela que ahí metes pedacitos de carne y un risotto, por decirte algo. Entonces te haces al sol, te quedas ahí, y ahí te haces la comidita, sacas la porción y ya está, listo. Y si lo querés usar para calentar agua, lo usas para calentar agua también. Muy bien. Hablemos del lado de la demanda. Ahora, contamos un poco los temas de oferta que hay, los temas para fabricarlo. ¿Cómo viene la demanda? ¿Cómo se recibió el producto? ¿Cómo salieron también a mostrarlo ustedes?
y si hubo finalmente demanda y también, obviamente, cómo fue creciendo. Sí. Mirá, cuando sacamos el producto que fue novedad, que fue ahí por el 2016, fue casi sin querer. Año complicado para sacar un producto. Año complicado para sacar un producto. Año complicado para sacar un producto. Ahí fue que en septiembre subimos el sitio web para que lo vean los jurados, así de un par de concursos estábamos. Sí. Y de repente llegaron 700 mails de todo el mundo. En todos lados. Entonces dijimos, ¿qué pasó acá? Nosotros no teníamos nada listo. Claro. Pero sé lo que es nada. O sea, no podíamos hacer uno, porque las piezas no encajaban, porque había un montón de cuestiones ¿Y pero qué no mostraban los andaban. jueces en ese caso? Ahí habíamos sacado una foto de 2 o 3 que teníamos que andaban, ok, perfecto. que funcionaban, pero teníamos las piezas por separado. Cuando fuimos a juntar todo, dijimos, acá hay 30.000 problemas que no previmos. Okay. Y ahí empezó la pesadilla. No teníamos caja, no teníamos un montón de cosas. Ese claro, es un tema muy importante, ¿no? Cuando la demanda empieza a pasar la cantidad de oferta que vos podés dar y sí, un problema. Perdiste, porque Sí, había un montón de gente que nos pidió afuera, no teníamos ni precio de exportación, claro, ni packaging, ni nada. Entonces, o sea, no pudimos responder. Decimos, mirá, estamos arrancando, estamos viendo, qué sé yo, pero se calmó eso después. O sea, hubo mucha demanda en ese pico, que hicimos lo que pudimos para salir del paso, después lo fuimos mejorando, y confiados en eso no hicimos tanta promoción del producto. Okay. Si bien llegó a mano del presidente, tenemos una foto con el presidente. Sí. Hoy a todos los que firman un contrato Renovar, del programa Renovar del Ministerio de Energía y Minería, le dan como quedó solar mate con el logo Renovar. Mirá, muy bien. Y eso, si bien tuvo mucha publicidad, no podíamos responder a la demanda. Y viste, como que nos dimos cuenta que en el momento pasa la chance y después es muy difícil volver a reflotar. Claro. ¿Viste? Sí. Y a veces también por entregarlo rápido lo entregamos con algunos detalles. Entonces tampoco estaba bueno. La imagen de... Entonces estábamos en un punto medio y dijimos, bueno, vamos a concentrarnos en mejorar la producción para poder responder a la demanda esta. Pero bueno, cuando empezamos a enfocarnos en la producción, pasaba todo esto que te digo, que tenés líos con los proveedores, falta de tecnología, falta de escala, y vos querés mantener un producto de calidad y todo se encarece. Claro. Entonces lo vas sacando y demás, y después tuvimos un montón de cuestiones con los distribuidores, o sea, porque cuando fijamos el precio no dejamos un margen para o sea, dejamos un margen en realidad, pero no un margen bestial como usan los distribuidores acá. Entonces en el medio es como que les ganan plata, pero no es tanto como quisieran ganar en eso, ¿entendés? Okay. Perfecto. Entonces tuvimos un problema de posicionarnos en un precio diferente y de sostener nuestros ideales, que lo seguimos sosteniendo. ¿Hoy cuánto sale un termo, por ejemplo? Y hoy una persona que vive en Córdoba, poner lo pide hoy, sale 1.600. Okay. Porque tenés 1.350 el producto y 250 el envío. Ok, perfecto. Entonces, ¿alguien que vive acá? Alguien que vive acá lo puede pasar a buscar por fábrica, sale 1.350, se ahorra el envío. Okay. Ese es el que dice Solar Mate. Después tenés la opción de personalizarlo con el logo, lo que vos quieras. Una tecnología que se mete dentro del plástico y dura para siempre. Mirá qué bueno. O sea, no es algo superficial como la serigrafía, es como si fuese metido parte del plástico. Interno. Claro. Cristian, me quedaría haciéndote varias preguntas más, la verdad, pero bueno, tenemos que ir cerrando. Te agradezco mucho por mostrarlo, la verdad que muy bueno, así gracias. Que bueno, espero que puedan cumplir con toda la demanda que seguramente vayan a tener y que le dé un empujoncito más a esto. Gracias. Claudio, vamos cerrando el programa nosotros. Gracias, Santi. Te voy esperando. Qué buen resumen hizo Cristian recién de la realidad económica, de lo que es tener un muy buen proyecto, una muy buena idea y lo costoso a veces que es ejecutarla. Y eso fue el lema del programa hoy. No solo pensar, no solo plantear los desarrollos. Una buena idea, dice el refrán, es la que se ejecuta, no la que queda ahí en el Excel. Por eso ojalá le hayamos aportado valor en el programa de hoy. Me quedé con muchas preguntas. Sí, la verdad que bueno, muy vendrá de nuevo. Bueno. Sí, totalmente. Pero está muy bueno desarrollar todo ese proceso productivo que explicó, porque, bueno, nos sirve. ¿Saben qué? No lo voy a decir Santiago, lo voy a decir yo. El Inversor Bolsero, los martes, FM Millennium, 21 horas, con equipo renovado. No solo hace falta escuchar la experiencia, hoy siempre, es bueno volver a las fuentes, a los viejos del mercado, sino la gente joven que viene y se sumó, nuevo equipo.
Muy bien los chicos, la verdad que tuvimos un arranque muy lindo y va para adelante. Además ya te tuvimos de columnista, así que importante. Sí, ahí voy a estar, pero la sangre nueva hay que darle espacio y muy bien como están viniendo. Señores, también nos puede leer en nuestro newsletter, elpuntodeequilibrio.com, y nos va a encontrar en todas las redes a través del equipo Bulat. Así es, Claudio, nosotros nos despedimos y hasta el próximo sábado entonces.